Hay secretos que se transmiten en susurros, verdades que solo se revelan cuando la sangre lo exige. Mi abuela solía decir que las casas antiguas no solo albergan a los vivos, guardan ecos de quienes las habían habitado antes, como si las paredes mismas absorbiesen el dolor, el miedo y la culpa de generaciones. Quizá por eso nunca quiso hablarme de la tradición de las velas. Quizás sabía que algunos conocimientos son una maldición disfrazada de herencia. Me llamo Elena Vidal. Crecí visitando Robledal del Valle, solo en los veranos, un pueblo apartado, olvidado en las montañas, donde el tiempo parecía detenerse y las sombras se alargaban más de lo natural cuando caía el sol. Ahí, en la casa de piedra gris de mi abuela Carmela, pasaba días que parecían eternos, pero siempre me marchaba antes de que el frío penetrase en mis huesos, antes de que llegara la Semana Santa. Siempre. Para los lugareños, yo era poco más que un espejismo estacional, y yo lo entendía. No me trataban de ninguna forma despectiva, simplemente era distante. Sus miradas me seguían por las calles empedradas, evaluándome sin decir una sola palabra. Solo susurraban, la nieta de Carmela. Murmuraban eso cuando pasaban por al lado de mí, como si mi nombre real fuese irrelevante para ellos, como si solo importara la sangre que corría por mis venas. Nunca me importó ser una extraña ahí. Mi vida estaba en otro sitio, como comentó, lejos de aquel pueblo donde el silencio pesaba demasiado y las tradiciones se susurran detrás de puertas cerradas. Hasta que la abuela, como es de entender, falleció. Y para sorpresa de todos mis primos, e incluso mis padres, me dejó la casa a mí. Para mí no fue sorpresa, ya que era la nieta más cercana a ella. Mis primos solo buscaban dinero, joyas, tierras. Siempre fue así, pero en mi caso, como siempre me había gustado el arte, y mi abuela era una ávida lectora, nos pasábamos horas hablando de libros, que obviamente compartíamos, y ella me sugería autores interesantes que me hacían amar incluso más las letras. Mi conexión con mi abuela fue profunda. En ese momento, yo trabajaba como guionista, un reflejo de mi amor por las letras, tejiendo historias para otros, mientras la mía propia se deshilachaba en una ciudad que me consumía lentamente. La vida urbana era un depredador paciente que devora célula a célula, idea a idea, corazón a corazón. Cuando recibí la noticia de la herencia, casi pude escuchar la voz en cascada de la abuela susurrándome al oído. Vuelve, la casa te espera. Juré que había sido mi imaginación, así que la decisión fue sencilla. Mi trabajo podía realizarse en cualquier parte donde hubiese internet y electricidad. Por suerte, este pueblo con el pasar del tiempo, aunque no tenía la mejor conexión, tenía una mínima. No pedía más. Así que pensé, ¿por qué no hacer mi oficio en esa casa centenaria donde el viento aúlla entre las vigas en la noche de invierno? La casa de mi abuela era una construcción severa de piedra ennegrecida y madera retorcida, coronada por un tejado de pizarra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las ventanas, pequeñas y profundas como heridas, miraban hacia las montañas que estaban cercanas al valle, como guardianes silenciosos de los secretos que había en esos hogares. En el testamento, junto con las amarillentas escrituras de propiedad, había un sobre sellado con lacre negro. Lo abrí el día que tomé posesión oficial de la casa, en un frío febrero que congelaba el aliento.
La letra de mi abuela se retorcía sobre el papel, como si cada palabra hubiera sido un esfuerzo doloroso. Querida Elena, si estás leyendo esto, la parca ya me ha reclamado y tú has decidido reclamar lo que te pertenece por sangre. La casa ahora es tuya, con todo lo que eso conlleva. Me gustaría poder decirte que solo heredas piedra, madera y recuerdos, pero estaría mintiéndote, y sabes que yo no miento. Hay un peso que viene con estas paredes, un deber que nuestra familia ha cumplido durante generaciones, como cualquier otro habitante de este pueblo. En el arcón labrado de mi habitación encontrarás 7 velas rojas. Durante la Semana Santa deberás encenderlas todas el domingo de Ramos, al filo de la medianoche, y apagar una cada noche siguiente. Tienes que ser precisa cuando el reloj marque las 12. La última debe extinguirse el sábado santo. No falles en esto, Elena. No dejes que ninguna vela se consuma por sí sola. No permitas que al amanecer te encuentre con una vela que debería estar extinguida. No intentes abandonar el pueblo hasta que la última vela haya muerto bajo tu aliento. Si cumples con el ritual, la casa te protegerá. Si no, ellos vendrán, y ninguna cerradura, ninguna oración, ninguna súplica los detendrá. La sangre llama a la sangre. Firmado. Tu querida abuela Carmela. Releí la carta varias veces, con un frío que nada tenía que ver con la temperatura calándome sobre los huesos. ¿Quién eran ellos? ¿Por qué mi abuela, una mujer práctica, que siempre había despreciado la superstición, me transmitía ahora este ritual macabro con la gravedad de quien lega un secreto mortal? Con pasos pesados subí la escalera crujiente hasta el dormitorio principal. El arcón aguardaba a los pies de la cama como un centinela oscuro, un testigo de tiempos oscuros, pasados y tenebrosos. La madera estaba tallada con figuras que en la penumbra parecían retorcerse, rostros agonizantes, manos suplicantes, formas que sugerían dolor y arrepentimiento. Al abrirlo, un olor acre a cera vieja y algo más profundo, metálico, asaltó mis sentidos. Envuelto en un paño de lino manchado con símbolos bordados en hilo negro, encontré un candelabro de hierro forjado. 7 brazos se elevaban desde una base decorada con inscripciones que no pertenecían a ningún alfabeto que yo conociera. Y las velas, 7 columnas de cera roja, tan oscura que casi parecía negra, gruesas como mi muñeca. Cada una llevaba grabado un símbolo distinto, marcas primitivas que despertaban un reconocimiento instintivo y perturbador en algún rincón ancestral de mi mente. Las observé largo y tendido, sintiendo como si el peso de sus implicaciones se asentasen en mi pecho. Luego las envolví de nuevo y cerré el arcón, intentando con ese gesto encerrar también la inquietud que ahora me provocaban. Me dije que faltaban semanas para la Semana Santa, que tendría tiempo para decidir si creía en las advertencias de mi abuela o las desechaba como delirios de una anciana. Pero en el fondo sabía que la obedecería, porque la sangre llama a la sangre y hay legados que no se pueden rechazar. Me instalé en la casa intentando ignorar cómo ésta parecía observarme, cómo las maderas crujían siguiendo mis pasos, como si evaluasen a su nueva dueña. Los vecinos mantenían una distancia cortés, pero infranqueable. Me saludaban con inclinaciones de cabeza, murmuraban condolencias por mi abuela, pero sus ojos nunca dejaban de calcular, de medir algo en mí, algo que yo no comprendía. Solo Martina, la panadera, anciana,
de manos nudosas y ojos demasiado claros para su rostro arrugado, se acercó una tarde con una hogaza de pan oscura de centeno, envuelta en un paño. Era amiga de tu abuela. Carmela sabía que debía hacerse. Respetaba bien el ciclo. Mantenía el equilibrio. Hay sangre antigua en tus venas, muchacha. Ojalá sea suficiente. Dijo, me entregó la hogaza de pan y se fue sin dejarme oportunidad de preguntarle a qué se referían esas palabras, dejándome con un pan que olía a centeno y a hierbas que no supe identificar. Creí que era romero. Esa noche soñé con fuegos que ardían con colores imposibles y voces que cantaban en un idioma que hacía doler mis oídos. Entre el trabajo y mi constante sospecha de qué es lo que pasaba, los días pasaron rápido, como si el tiempo se deslizase entre mis dedos como el agua. Casi sin darme cuenta, llegó abril y con él la Semana Santa. El pueblo cambió. Las casas se cerraron sobre sí mismas. Aparecieron símbolos tallados en las puertas, con ramas de romero y cardo atadas con cordeles negros. Las ventanas se cubrieron con cortinas espesas, incluso durante el propio día. Y nadie, absolutamente nadie, salía después del anochecer. La iglesia, que durante mi estancia había permanecido casi vacía, excepto por los domingos, ahora rebosaba de actividad. Pero no era una actividad alegre. Los lugareños entraban cabizbajo, murmuraban oraciones como quien busca protección más que salvación. El domingo de Ramos amaneció con una niebla densa que se arrastraba entre las casas, como si fuese un ser vivo, reptando por sus calles, acariciando las paredes con dedos fantasmales. Desde mi ventana vi a los habitantes dirigirse a la iglesia en silencio, ramos de olivo en mano, mirada fija en el suelo. No me unía a ellos. Algo en mí me decía que mi ritual era otro, más oscuro, más antiguo. Pasé el día en un estado de nerviosa anticipación, calma antes que tormenta. El ritual de las velas ocupaba mis pensamientos. No es que sea supersticiosa, pero los pensamientos venían una y otra vez, como olas en el mar. Pensamientos, zumbidos constantes de ansiedad, me hacían creer que conforme el sol descendía tras las montañas, algo iba a pasar. A las 11:30 de la noche, con manos temblorosas y sudorosas, abrí de nuevo el arcón, extraje el candelabro y las velas del mismo. La madera tallada parecía tibia al tacto, no fría, como si hubiese estado absorbiendo el calor de la casa durante semanas. Las velas, extrañamente, eran pesadas y desprendían un olor acre que me recordaba a tierra húmeda y algo metálico, a sangre. Coloqué el candelabro en el centro de la mesa del comedor, sobre un mantel de lino blanco que encontré, el mismo que obviamente estaba arropando al candelabro. Inserto cada una de sus velas en el soporte, asegurándome de que los símbolos grabados apuntaban hacia la puerta principal, como si montase guardia. No sé por qué lo hice. La carta nunca me lo pidió. Sin embargo, yo sabía que se tenía que hacer. Tenía que hacer que las velas montasen guardia. Y esperé. El reloj estaba de pie en el vestíbulo, marcando segundos con un tic-tac que reverberaba el silencio absoluto de la casa. En esta ocasión, ni siquiera los habituales crujidos de la casa, habitantes del día a día del hogar, no me acompañaban en esta ocasión. Todo el edificio parecía contener la respiración,
estaba a la espera. A las 12 en punto, con una cerilla de madera y con manos temblorosas, encendí las 7 velas. El fuego prendió instantáneamente con una voracidad antinatural. Las llamas alzaron varios centímetros, más largos que mi dedo índice, intensos, altos, y luego algo imposible sucedió. Cada llama cambió de color, no gradualmente, sino en un parpadeo, en un instante, como si alguien hubiese sustituido un fuego con otro: azul gélido, verde veneno, amarillo enfermizo, rojo sanguinario, morado asfixiante, naranja putrefacto y en el centro, blanco cegador. La temperatura en la habitación descendió abruptamente, pero no un poco, no, sino hasta el punto de que mi aliento formaba nubes frente a mi rostro. A pesar de que estábamos en primavera, las llamas no se movían como debían, no danzaban con las corrientes de aire, permanecían estáticas, rígidas, apuntando todas en la misma dirección, como dedos acusadores señalando la puerta. Y entonces lo oí, un susurro, tan tenue que al principio pensé que era el viento colocándose por alguna de las viejas rendijas del hogar. Pero no había viento, y el sonido creció. Se transformó en palabras que no pertenecían a ningún idioma que conociera, pero que de algún modo era espantoso. Podía entender. Ya estamos aquí. Me asusté y me alejé del candelabro, tropezando con la silla. Las velas continuaban ardiendo, inmóviles, vigilantes. Los colores de las llamas se reflejaban en las paredes, proyectando sombras que no correspondían a ningún objeto físico en la habitación. Decidí que era suficiente por esa noche. Con pasos temblorosos me retiré a mi dormitorio, cerrando la puerta con llave, y yo me metí en la cama, completamente vestida, incapaz de librarme de la sensación de ser observada. Esa noche soñé con campos de trigo meciéndose bajo un cielo sin sol, con risas infantiles que se transformaban en llantos, y con 7 figuras encapuchadas que formaban un círculo a mi alrededor, sus rostros ocultos por sombras demasiado densas para ser naturales, con sus capuchas, como si fuesen penitentes. Me despertó un dolor penetrante detrás de los ojos, un sabor a metal oxidado en la boca. La luz que entraba por la ventana era gris, difusa, como si la niebla del día anterior no se hubiese disipado. Bajé las escaleras con cautela, temiendo lo que encontraría. El candelabro seguía en la mesa, las 7 velas aún encendidas, pero algo había cambiado. La vela azul había menguado considerablemente más que las otras, como si hubiese estado ardiendo con mayor intensidad durante la noche. Su llama, antes vigorosa, ahora temblaba débilmente. El resto de la casa parecía igual, pero no me sentía sola. Era una sensación constante de presencia, como si alguien o algo estuviese siempre justo fuera de mi campo de visión. Cada vez que giraba la cabeza bruscamente, quería captar un movimiento por el rabillo del ojo, aunque nunca había nada. El día transcurrió en una rutina que intentaba ser lo más normal posible. Trabajaba en mi guión, aunque las palabras venían con dificultad, como si mi mente estuviese parcialmente ocupada en otra cosa, en sobrevivir. Preparé una comida sencilla, que obviamente apenas probé. Di un paseo hasta el río, notando cómo las miradas de los pocos vecinos que encontré resbalaban sobre mí, evitando el contacto visual.
El río también se veía diferente. El agua, habitualmente cristalina, ahora fluía turbia, arrastrando lo que parecían ser trozos de tela oscura. Me incliné para ver mejor, y por un instante creí distinguir la forma de una mano pálida bajo la superficie, con sus dedos curvados que invitaba a acercarme más. Me alejé del agua y regresé a casa por otro camino, sintiendo los latidos de mi corazón en la garganta. Estaba preparando una cena en la noche, sabiendo que no iba a comer, cuando lo escuché. Un golpe seco en el piso superior, como si algo pesado hubiese caído al suelo. Después, un arrastre lento. Subí las escaleras con el pulso acelerado, llamando ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó pequeña, infantil, tragada por el silencio pesado de la casa, no dejando ni siquiera un miserable eco. En el dormitorio principal, el arcón estaba abierto. Uno de los paños de lino que había envuelto antes las velas ahora estaba en el suelo, extendido cuidadosamente, como si alguien lo hubiese dispuesto así, deliberadamente. Los símbolos bordados en negro parecían haberse movido, reorganizándose, en un patrón que me provocó náuseas al mirar. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la humedad en el suelo, un rastro de gotas oscuras que iba desde el arcón hasta la puerta. Cuando me agaché para examinarlas, mis dedos volvieron a mancharse con un líquido espeso y metálico. No necesitaba llevarme a la nariz para saber que eso era sangre. Cerré el arcón de golpe, recogí el paño y bajé corriendo las escaleras. No me detuve hasta llegar al comedor, donde las velas seguían ardiendo con sus colores imposibles. La luz de la azul apenas era ya una llamita. Estaba casi consumida del todo. A las 12 menos 5 minutos de la noche me situé frente al candelabro. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la mesa. El ritual debía continuar. Una vela tenía que ser apagada. Instintivamente supe que obviamente tenía que ser la azul, ya que es la que había menguado más durante el día. Su llama apenas ya se podía ver con una luz fría. Tomé aire y justo cuando el reloj marcó las 12, soplé suavemente. Aún así, la llama azul se retorció, como si se resistiese. Luego se extinguió con un siseo que sonó demasiado parecido a un grito de dolor. Una columna de humo azulado ascendió desde la mecha, pero en lugar de disiparse se quedó suspendida en el aire. Lentamente, ante mis ojos horrorizados, el humo comenzó a modelarse, formando lo que inequívocamente era una mano humana, una mano pequeña, infantil, con dedos que se extendían como queriendo alcanzarme. Di un paso atrás, tropezando otra vez con la silla, maldiciéndola por estar en medio. La mano del humo obviamente se crispó, como en un espasmo de dolor, y entonces finalmente se disolvió en el aire, pero no antes de que sus dedos señalaran acusadoramente en mi dirección. Huí a mi dormitorio, cerrando la puerta con llave y colocando una silla bajo el pomo por buena medida. Mi ordenador portátil estaba sobre la cama. No podía ser. Yo no lo había dejado ahí. En la pantalla había un documento abierto. Un documento que obviamente no había creado yo. Se titulaba soberbia.docx. Con dedos temblorosos hice clic para abrirlo. Solo contenía una línea, escrita en una fuente en cursiva. Me recordaba las inscripciones del candelabro.
No mires por la ventana esta noche. No importa lo que oigas, no importa cuánto te llamen, no les hagas caso. Cerré el archivo y entonces vi que había más documentos nuevos en mi carpeta de trabajo. Ira, envidia, avaricia, pereza, gula y lujuria. Todos estaban vacíos, por ahora. Apagué el ordenador y me tumbé en la cama, completamente vestida, abrazando una lámpara a modo de arma improvisada, como si eso fuese a servir de algo. Fuera, la noche era una mano negra absoluta, ni luna ni estrellas, como si el pueblo hubiese sido engullido por un abismo. Y entonces empezaron los sonidos, pasos lentos en el jardín, crujido de hojas secas bajo pies descalzos, una respiración pesada, húmeda, justo al otro lado de mi ventana. Y entonces, la voz, una voz que era demasiado aguda para pertenecer a un adulto, sin embargo, demasiado grave para ser la de un niño. Elena, mírame. Solo un momento. Solo un vistazo. Tengo algo para ti. Apreté los ojos con fuerza y me tapé los oídos con la almohada, pero la voz seguía filtrándose, como si me hablase directamente en mi cabeza. Elena, sé lo que hiciste. Lo recuerdo todo y he venido a devolvértelo. Después de eso no recuerdo nada más. No recordaba ni siquiera haberme quedado dormida, pero el sol se filtró por las rendijas de la persiana que me despertó. Por un momento estaba la bruma del amanecer y yo pensaba que habría sido una pesadilla, pero entonces vi la silla contra la puerta, la lámpara aún aferrada en mis manos y supe que había sido real. Lo primero que hice fue mirar por la ventana. El jardín intacto. No había huellas en la tierra, ni ramas rotas, ni evidencia alguna de que alguien o algo hubiese estado merodeando anoche. Bajé al comedor, donde el candelabro esperaba. 6 velas seguían ardiendo. La azul estaba consumida. Solo quedaba un montón de cera solidificada en la base del candelabro. La vela verde había descendido notablemente durante la noche. Su llama esmeralda parpadeaba como un corazón fallando, y yo me obligué a desayunar algo, aunque cada bocado sabía a ceniza. Después me duché, notando con horror que el agua salía rojiza durante unos segundos antes de aclararse. Intenté convencerme de que era óxido de las viejas tuberías de este hogar. Intenté trabajar, pero esta vez las palabras se negaron a fluir. En su lugar me encontré escribiendo una y otra vez el mismo símbolo, el que estaba grabado en la vela azul que había apagado la noche anterior. Decidí buscar respuestas. Si este ritual existía, si era real, alguien en el pueblo debía haber descubierto más sobre él. Me preparé y salí. Caminé hasta la panadería de Martina. La encontré sacando una hornada de pan. Su rostro envejecido brillaba por el calor del horno. Estaba feliz con su trabajo. Sin embargo, al verme, sus ojos se estrecharon. Has venido porque ha comenzado. Yo solamente asentí. La primera ya está apagada, comentó mientras se limpiaba las manos en el delantal. La soberbia siempre es la primera en mostrar su rostro. Tengo tantas preguntas, Martina. ¿Qué significan las velas? ¿Por qué debo apagarlas? ¿Qué pasa si no lo hago? Por favor,
ayúdame, dije con una voz arrugada, cansada y mi rostro lleno de ojeras de no haber dormido bien. Martina me veía y entendió la situación. Miró alrededor, asegurándose de que estábamos solas. Luego se acercó tanto que pude oler la harina y el sudor de su piel. Son los 7, los que vienen cuando la barrera se adelgaza en Semana Santa, los que buscan, los que recuerdan. ¿Los que recuerdan qué? Los pecados, niña tonta, los que cometemos, los que olvidamos, los que nos negamos a reconocer. Pero yo no tú. Tu sangre, tu linaje, las deudas no se cancelan con la muerte, chica, se heredan. ¿Y qué hizo mi abuela? Martina negó con la cabeza, como si aún no entendiese la situación. No fue ella, fue antes, mucho antes, cuando el pueblo era joven y los inviernos duros. Martina me trajo detrás del horno. No entiendo. ¿Qué significa esto? Es largo de explicar, niña. No necesitas entender. Luego se te explicará. Solo necesitas obedecer por ahora. Apaga las velas, una cada noche, en el orden correcto. ¿Y si no lo hago? Sus ojos claros, que parecían casi blancos, se clavaron en los míos. Entonces vendrán y se llevarán lo que se les debe, sangre por sangre, dijo Martina con un tono serio. Salí de la panadería agradeciendo las respuestas. Eran más dudas que respuestas. Tenía un peso en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. El resto del día lo pasé investigando, buscando en internet sobre rituales de velas, sobre la Semana Santa en pueblos aislados, sobre tradiciones paganas que sobrevivían bajo el barniz del cristianismo. Encontré entre poco y nada, fragmentos dispersos que parecían acercarse a lo que estaba experimentando, pero nada vagamente concreto. En el desván de la casa descubrí cajas con papeles viejos, cartas, recibos, fotografías amarillentas. En una de ellas había una que estaba fechada en 1932 y vi ahí a mi abuela de niña de pie junto a su propia abuela. Ambas sostenían velas rojas y miraban a la cámara con expresión solemne. Al darle la vuelta a la fotografía encontré una inscripción que decía así: La vigilia de los 7. Que Dios nos proteja. Mientras revolvía entre los papeles, mi mano tocó algo frío, metálico. Era una pequeña caja de hierro, sellada con lo que parecía cera roja, la misma que se usaba para las velas. Rompí el sello y abrí la caja. Dentro había un cuaderno de cuero gastado por el uso. En la primera página, con una caligrafía apretada, nerviosa, sin embargo muy digna, había escrito: Diario de Amelia Vidal, 1887. Lo que sigue es testimonio de nuestros pecados y nuestro castigo. Comencé a leer, pero las páginas estaban en un dialecto muy antiguo, que apenas lograba entender bien. Sin embargo, palabras sueltas se destacaban: hambre, sacrificio, pacto, los 7. Un pasaje hacia el final estaba escrito con una letra diferente, casi infantil, y esa sí captó mi atención. Vienen por la noche. Tienen rostros que recuerdo, pero no son ellos, no son los que eran. Dicen que tienen hambre, dicen que están en su derecho. Madre dice que debemos mantener las velas encendidas, que mientras arden ellos no pueden entrar, pero las velas se consumen y ellos esperan. Cerré el diario con las manos temblorosas. El sol estaba poniéndose, tiñendo la habitación de sombras rojizas.
que parecía obviamente alargarse hacia mí como dedos acusadores. Abajo en el comedor, el candelabro esperaba. La vela verde había menguado aún más. Su llama verdosa palpitaba débilmente, como si luchase por mantenerse viva. A las 12 menos 5 me coloqué ante el candelabro. La casa estaba en completo silencio, pero no era un silencio natural. Era como si todo, las paredes, los muebles, el aire mismo estuviese conteniendo la respiración. Justo cuando el reloj marcó las 12, soplé sobre la vela verde. Su llama se retorció, se elevó imposiblemente alta por un instante y no se apagó. Volví a descargar mi aliento sobre ella y finalmente se extinguió con un sonido que me heló la sangre, el llanto desconsolado de un niño. El humo que emergió de la mecha no se disipó, se condensó, se transformó, adoptando la forma de un rostro infantil con ojos vacíos y una boca abierta en un grito silencioso. Me miró y juro que me reconoció. Luego el humo se expandió y se proyectó contra las paredes más cercanas a mí, formando una silueta de un niño pequeño que parecía correr, perseguido por algo que no llegué a ver. Y entonces escuché el susurro tan cerca de mi oído que sentí su aliento gélido en mi mejilla. Te envidio, Elena. Tú puedes huir. Yo estoy atrapado aquí, con ellos, para siempre. Volví a correr a mi habitación, cerrando con llave y colocando de nuevo a mi vieja amiga la silla, añadiendo una cómoda más, por si acaso. Mi ordenador volvía a estar encendido. El documento nvidia.docs ya no estaba vacío. Contenía una sola frase una vez más, repetida una y otra vez hasta llenar la página entera. Lo siento, lo siento, lo siento, pero tenía tanta hambre. Una y otra vez. Esa noche los sonidos fueron peores. Ya no era solo una voz llamándome desde el jardín, eran risas infantiles que venían desde dentro de las paredes. Eran pasos diminutos corriendo por el pasillo, deteniéndose frente a mi puerta. Eran rasguños suaves, pero insistentes en la madera, como pequeñas uñas intentando abrirse paso hasta mí, y una vocecita quebraba el llanto. Elena, déjame entrar. Solo quiero jugar, como jugábamos en el granero. ¿Te acuerdas del granero? ¿Te acuerdas de lo que me hiciste? Yo no recordaba ningún granero. Nunca había hecho daño a ningún niño. Estos recuerdos no eran míos. O quizás sí, pero no de esta vida. En algún momento de la madrugada, exhausta por el terror, me quedé dormida. Soñé con un pueblo más antiguo, con casas de piedra aún más desgastadas, con un invierno interminable y 7 niños encerrados en un granero, con decisiones tomadas por desesperación, con un fuego que no debía haberse iniciado y con una promesa oscura a figuras que emergían de los bosques circundantes, promesas selladas con sangre. Me estaba frotando los ojos con dolor. El miércoles santo trajo consigo una pesada lluvia que golpeaba las ventanas, como si obviamente quisiera entrar. El cielo era de un gris plomizo, apenas dejaba pasar la escasa luz que antes llegaba. La vela amarilla había perdido altura durante la noche anterior. La llama enfermiza proyectaba sombras que parecían moverse con voluntad propia. Estaba preparando un café, intentando mantener la cordura, la poca que me quedaba, cuando sonó el teléfono. Nadie me había llamado desde que me mudé. Eso también era curioso. Sin embargo, tomé el teléfono. Diga.
Al principio solo escuchaba estática, un ruido de fondo que podía haber sido viento o respiración. Luego, la voz de una mujer mayor, aunque no tan anciana como mi abuela, habló. Hola, Elena. Soy yo, cielo. Soy tu abuela. La taza de café resbaló de mis manos, estrellándose contra el suelo. La voz era idéntica, con esa ligera aspereza que la dejaba, obviamente, el tabaco de su juventud. Pero tú estás muerta. Conseguí articular. Una risa suave y familiar dijo. Oh, cariño, no estoy muerta. Solo estoy esperándote para explicarte todo. Solo necesito que hagas una cosa por mí. Esa carta no la escribí yo. Necesito que dejes de apagar las velas. Esas cartas las dejó alguien del pueblo que me odia. Déjalas arder, Elena. Déjalas que se consuman todas. ¿Por qué? Dije con un tono serio. Porque sólo así podrás liberarnos, a todos nosotros. Es el único modo de deshacer el pacto, Elena. Aunque su imitación era buena, no era mi abuela. No podía serlo. Era algo usurpando su tono, sus inflexiones, jugando con mis recuerdos. Ese ser, ese algo, la conocía de años y sabía imitar su tono, pero no era ella. Tú no eres mi abuela, dije con voz firme, más de lo que me esperaba, la verdad. Y tras un largo silencio, la voz cambió, se volvió profunda, áspera, como si varias personas hablasen al unísono. Tienes razón, Elena. No somos tu abuela, pero somos tu familia. Más de lo que te imaginas. Y tenemos hambre. Tanta hambre. Colgué de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Durante varios minutos me quedé inmóvil, temblando, esperando que el teléfono volviese a sonar, pero permaneció en silencio. Me dirigí a mi ordenador, pensando que en el diario de Amelia encontraría alguna respuesta. Quería saber qué eran los 7, qué relación tenía con mi familia, por qué parecían conocerme tan íntimamente. Pero el archivo avaricia.docs ya estaba abierto y no estaba vacío. Éramos 7 bocas que alimentar en el invierno más crudo de Robledal del Valle. La nieve había enterrado los caminos, los lobos merodeaban cada noche, más cerca, más hambrientos. No había comida suficiente para todos y no eran tiempos tan civilizados. Tu tatarabuela lo sabía, calculó, midió y decidió. El granero era el lugar más alejado de la casa. Allí nos encerró, con apenas una manta raída para compartir entre todos. Volveré cuando pueda, nos dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Pasaron los días. El hambre se volvió un animal vivo dentro de nosotros, royéndonos las entrañas. Los más pequeños lloraban. Los mayores guardábamos silencio, porque sabíamos qué estaba pasando. Una noche, el más pequeño dejó de respirar. Su cuerpo era tan ligero, tan frío. Fue entonces cuando ella vino. No tu tatarabuela, la otra, la que vive en el bosque, la que susurra promesas desde la oscuridad. Nos ofreció un trato, vida a cambio de servidumbre, alimento a cambio de nuestra esencia. ¿Teníamos acaso una opción? No. Aceptamos. Pero ella nos engañó, no nos liberó, nos transformó en algo que no era ni vivo ni muerto, en algo que se alimentaba del miedo, del arrepentimiento, de la culpa.
Tu familia lo supo, vio en qué nos habíamos convertido y encontró la manera de contenernos. 7 pecados, 7 velas, 7 días de vigilia. Mientras las velas arden, estábamos atrapados en el umbral, ni aquí ni allá. Si se apagan en el orden correcto por una mano humana, volvemos a dormir hasta el próximo año. Pero si una se extingue sola, solo una, podremos regresar y nos cobraremos nuestra deuda. Cerré el archivo con la garganta seca y un nudo en el estómago. Las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas macabro. Mi familia no estaba siguiendo una tradición, estaba cumpliendo una sentencia, pagando una deuda de sangre contraída durante generaciones atrás. El resto del día lo pasé estando en alerta constante. Cada crujido de la casa, cada sombra en la esquina me estaba sobresaltando. La lluvia continuaba cayendo, golpeando los cristales como dedos impacientes. Intenté contactar con Martina, la panadera, pero su tienda estaba cerrada. De hecho, todo el pueblo parecía haberse clausurado sobre sí mismo. Persianas bajadas, puertas cerradas, como si todos supiesen que algo acecha en las calles. A las 12 menos 5 de la noche me situé frente al candelabro. La vela amarilla era ahora apenas un muñón de cera, su llama enfermiza proyectando un halo sulfúreo a su alrededor. Tomé aire y con el reloj marcando la medianoche exacta, soplé. Al hablar Raud, espero que te haya gustado la historia de esta noche. Va a ser la primera de las 2 partes de Semana Santa. Si te ha gustado y quieres apoyar el canal, deja un like, un comentario y si es posible compartir. Eso me ayuda mucho a que el canal se siga recomendando. Y si puedes hacer un aporte monetario para el canal, recuerda, hazte miembro. Habrá historias especiales solo para ellos. Dicho esto, te deseo muy buenas noches. La llama amarilla se extinguió con un siseo que sonó como un suspiro de alivio. El humo emergió de esta vez más denso, casi sólido. Se arremolinó sobre sí mismo formando la silueta de lo que parecía una mujer joven, apenas una adolescente. Su rostro formaba una voluta de humo que casi parecía una máscara de desesperación. Extendió hacia mí manos suplicantes, como pidiendo ayuda o perdón, y luego se disolvió en el aire una vez más, dejando detrás de sí un olor dulzón y nauseabundo a la vez, como si fuese carne descomponiéndose. Y tras de sí, una sensación de frío inmensurable otra vez me invadió, tan intenso que esta vez no hizo mi aliento vapor, no, esta vez me quedé sin aliento. En mi cabeza era alguien hablándome. Esta vez no estaba susurrando, esta vez lo decía alto y claro. Mi familia era rica y la tuya tenía hambre. Les ofrecimos trabajo, no caridad, pero no fue suficiente para tu tatarabuela. Ella quería más, siempre más. Me envenenó porque descubrí que robaba y luego culpó al cocinero. Mi familia lo ahorcó sin juicio. Él era el padre de los niños del granero. Pobre hombre, pobre de nosotros. Al terminar esto último, tragué saliva y salí corriendo a mi habitación. Me encerré, bloqueé la puerta de nuevo. Ya era una rutina más.
En mi fiel acompañante, el portátil, el documento de la avaricia, estaba cambiado. Ahora tenía una sola línea. La codicia es como el fuego. Consume todo y al final te consume a ti. Esa noche los sonidos cambiaron. Ya no eran voces infantiles, era el lamento de una mujer, un llanto desgarrador que parecía venir de todas partes y a la vez de ninguna, como si mi cabeza misma lo hiciese. Y de vez en cuando, entre sollozo y sollozo, mi nombre salía. Elena, Elena, tú también me envenenarías si descubrieras mi secreto. Dormí a intervalos, despertando cada pocos minutos, convencida de que había alguien sentado al borde de mi cama, una figura femenina que se desvanecía en volutas de humo amarillento cada vez que encendía una luz o la miraba fijamente. Solo estaba ahí cuando la miraba, solo con el rabillo del ojo. El Jueves Santo amaneció sin sol. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto por nubes tan densas y oscuras que parecían plomo fundido. 4 velas continuaban ardiendo, me seguían amenazando. La roja estaba empezando a menguar muy visiblemente. Lo habría hecho como todas las demás, durante la noche. Su llama color sangre palpitaba como un corazón a punto de detenerse. El diario de Amelia Vidal había desaparecido del desván. No había ni rastro de él. En su lugar encontré un montón de cenizas y un charco de lo que parecía cera roja. La cera formaba un símbolo en el suelo, sin embargo. El mismo estaba grabado en la vela roja del candelabro también. Decidí que necesitaba saber más. Necesitaba entender contra qué me estaba enfrentando si quería sobrevivir esa semana. Con una determinación nacida de la desesperación más que del coraje, me dirigí a la iglesia del pueblo. Si había algún lugar donde podría encontrar respuesta sobre un ritual que se celebraba durante Semana Santa, más que seguro sería ahí. La iglesia estaba vacía cuando entré, excepto por una figura arrodillada en el primer banco. Al acercarme reconocí al padre Tomás, un hombre ya entrado muy en años, que llevaba en el pueblo desde que yo ni siquiera era un producto de la imaginación de mis padres. Estaba murmurando oraciones, su rosario entrelazado entre sus dedos nudosos. ¡Padre! Él se sobresaltó por mi pregunta, girándose hacia mí con ojos desmesuradamente abiertos, como si hubiese visto a un fantasma. Cuando salió, sin embargo, de sus pensamientos, me reconoció. Elena, eres la nieta de Carmela. Has vuelto para la vigilia, ¿verdad? He venido por respuestas, padre. Necesito saber a qué me estoy enfrentando. ¿Qué es este pacto? El sacerdote cerró los ojos, como si mis palabras le hubiesen hecho un dolor físico. Sin embargo, asintió y en voz baja dijo: «Tengo que hacerlo». Y empezó a hablar. Como verás, no es algo de lo que queramos hablar. No es algo que se deba siquiera pronunciar en voz alta, sobre todo estos días. Pero tú eres solo un cordero inocente. Sígueme, dijo el padre, mientras poco a poco se ponía cansadamente en pie. El padre Tomás me estudió durante varios segundos, como evaluando mi resolución, y luego me hizo seguirle mientras él, acompañado de su bastón, iba a un lugar especial
Me condujo hasta la sacristía y de ahí a una pequeña puerta que daba a una escalera en espiral. Bajamos a lo que parecía ser una cripta. El aire ahí era frío y húmedo y olía a piedra mojada y algo más antiguo, algo más primitivo. Las paredes estaban decoradas con frescos ya sucios. Parecía que la gente aquí no entraba para hacerles mantenimiento. Sin embargo, eran representaciones de escenas bíblicas. El padre Tomás se dirigió a un panel que parecía distinto al resto de los demás. Presionó en cierto punto y el panel se deslizó a un lado, revelando un nicho pequeño. Dentro había un libro antiguo encuadernado en lo que parecía cuero muy oscuro. Lo sacó con reverencia y lo depositó sobre una mesa de piedra. Esta no es la Biblia, niña. Esto que estás viendo es un registro, una advertencia, una confesión, dijo el padre mientras señalaba con el dedo y tocaba repetidamente la madera. Abrió el libro. Las páginas amarillentas estaban cubiertas por una escritura apretada en tinta marrón oscura. Algunos pasajes estaban ilustrados con dibujos que me provocaron escalofríos, figuras alargadas con rasgos apenas humanos, círculos de velas, rostros contorsionados en expresiones de terror o éxtasis. Antes de que existiese la Iglesia, antes de que siquiera el cristianismo llegara a estos valles, los habitantes de estas montañas adoraban a otros dioses, dioses hambrientos que exigían sacrificio. La sangre mantenía alejado al invierno. Eso decían ellos. La carne alimenta la cosecha. El padre cada vez tosía más al contarme esto, como si este relato para él fuese algo que le estuviese quemando el propio alma. El padre me dijo que cuando la iglesia llegó, obviamente estos cultos no desaparecieron, solo se ocultaron, se transformaron y mezclaron con la gente. Lo hicieron incluso mezclando nuestros propios rituales, haciendo parecer a la miel veneno. ¿Qué tenía que ver eso con mi familia y con las velas?, le pregunté. El padre Tomás me miró con ojos cansados y me explicó que todo empezó el invierno de 1887, porque fue el más crudo que estas montañas habían conocido jamás. La gente moría de hambre y de frío de manera espantosa. Los lobos bajaban hasta el pueblo porque ellos ya no tenían ni siquiera alimento y se llamaba, por desgracia, a nuestros más débiles. Siguió pasando páginas hasta llegar a lo que parecía una lista de nombres. Reconocí algunos apellidos que aún existían incluso en el pueblo. Me dijo que mi tatarabuela, Amelia Vidal, era la mujer del entonces alcalde. Tenía recursos, más que la mayoría, pero obviamente no para alimentar a todo el pueblo durante meses. Decisiones terribles se tuvieron que tomar. Los niños del granero, murmuré. Él asintió pesadamente. El sacerdote solo pudo demostrar una máscara de pesar. 7 niños huérfanos del cocinero, ajusticiados injustamente. Nadie los reclamaría. Nadie los echaría de menos. O eso pensamos. ¿Mi familia los mató? No directamente. Los abandonó a su suerte, esperando que la naturaleza hiciese el trabajo sucio. Pero estos valles esconden secretos más antiguos que nuestras leyes morales. Hay cosas en el bosque, muchacha, cosas que escuchan, cosas que ofrecen tratos. Un escalofrío me recorrió la espalda. El hambriento, dijo el sacerdote. Así llamaban ellos a su antiguo dios, una entidad que se alimentaba del sufrimiento, de la desesperación
de las almas al borde del abismo. «Les ofrecisteis niños», dije, casi tambaleándome. Él asintió. «Les ofrecieron vida de un tipo. Sin embargo, buscaron venganza. Obviamente ellos no sabían lo que era ese poder, no sabían la servidumbre eterna que obviamente aceptarían. ¿Y las velas? Es lo único que pudimos hacer. 7 velas por 7 pecados, 7 llamas para mantener a raya a 7 sombras. Pero el ritual no los destruye, solo los contiene, los obliga a dormir por 1 año más y debe realizarse cada Semana Santa, cuando el velo entre los mundos se adelgaza». Eso fue todo lo que me dijo el padre. Luego cerró la cripta por donde vinimos y subimos las escaleras. Salí de la iglesia con la cabeza dando vueltas. El pueblo parecía desierto. Ni un alma en las calles, ni un sonido excepto el viento entre los árboles y a lo lejos lo que podría haber sido un lamento. Al volver a casa encontré el documento Ira en mi portátil. ¿Te han contado ya nuestra historia, Elena? ¿Te han dicho cómo morimos? ¿Cómo el frío nos iba comiendo dedo a dedo, miembro a miembro? ¿Te han hablado del odio que crece cuando sabes que has sido traicionado, abandonado, sacrificado? El hambriento al menos nos escuchó, nos ofreció un don, nos convertimos en sus instrumentos, pero seguimos siendo quienes éramos, niños, asustados, furiosos. Tu familia encontró la manera de encerrarnos, sí, cada año, en la misma prisión de fuego de siempre. Cada año, la misma tortura de estar tan cerca y tan lejos. Hasta que llegaste tú. Tú eres distinta. Tú dudas. Tu sangre es más débil porque no creciste aquí, porque no entiendes lo que está en juego. Esta noche apagarás la vela roja, la ira, mi vela, y me verás como soy, tal y como me convirtieron. A las 12 menos 5 de la noche me coloqué una vez más frente al candelabro. El corazón parecía un martillo en un yunque, casi se me salía del pecho. La vela roja apenas era ya un muñón de cera también. Su llama sanguinolenta proyectaba reflejos escarlata sobre las paredes. Exactamente a medianoche, sin embargo, contuve la respiración y la soplé. Se retorció un poco, pero no fue como las demás. Se extinguió sin ni siquiera hacer un sonido. Eso me asustó más que cualquiera de las otras velas. Sin embargo, un grito primordial de rabia la acompañó. Hasta la propia casa tembló con ella. El humo ascendió, no formando una figura reconocible. En su lugar se expandió como una nube de tormenta, oscureciendo la habitación, girando cada vez más rápido, hasta formar un torbellino que arrastró objetos pequeños, papeles, floreros y una fotografía enmarcada, cayendo súbitamente al suelo. Igual que como vino, sin embargo, también se detuvo. El humo se disipó, pero algo había cambiado en la habitación. Había una presencia. La densidad del aire era distinta. ¡Te odio! Me giré hacia la voz que me susurró en el oído, pero obviamente no había nadie. Retrocedí hasta chocar contra la pared. Una risa seca, sin humor, apareció marcada en todos lados. Corre a tu habitación, Elena. Corre como siempre. Cierra la puerta. Escóndete bajo esas mantas inútiles. No servirá de nada, ¿sabes? Ya estamos dentro. Siempre lo hemos estado. Así lo hice. Seguí mi instinto de supervivencia. ¿Ya están dentro? ¿Qué significa eso?
dije después de atrancar mi puerta. Mi ordenador esta vez tenía un nuevo documento. Ira. Era un documento que decía así: la ira es una habitación oscura donde guardamos todos nuestros cuchillos más afilados, ¿sabes, Elena? Esa noche la casa entera pareció cobrar vida. Objetos que se movían solos, puertas que se abrían y se cerraban violentamente, cristales que vibraban hasta casi romperse, y sobre todo golpes, golpes en las paredes, en el suelo, en el techo, como si alguien o algo intentase abrirse paso a puñetazos a través de la estructura misma de la casa. Cuando el amanecer finalmente llegó, los golpes también se fueron, pero en las paredes de mi habitación, escritas con lo que parecía ser ceniza, encontré 7 veces la misma palabra: pronto. Era ya Viernes Santo, y consigo llegó también otro silencio, uno sobrenatural. Ni pájaros, ni viento, ni siquiera murmullos del río cercano, como si el mundo entero contuviera la respiración. 3 velas seguían ardiendo. La morada había menguado durante la noche. Su llama violácea temblaba como si sufriese espasmos. Me sentí exhausta, física y mentalmente. Apenas había dormido en días, si eso se podía llamar sueño. Cada sombra, cada crujido me sobresaltaba. Mis nervios estaban tan tensos que parecía estar a punto de romperme en 1000 pedazos. Pero algo más me inquietaba: las velas. 7 malditas velas. Hasta ahora había apagado 4. Soberbia, envidia, avaricia e ira. Quedaban 3. La morada era lujuria, la naranja gula. ¿Pero qué significaba el centro? La blanca. 7 pecados capitales. ¿Pero qué representaba la blanca? No hay 8 pecados en la doctrina católica, ¿no? Me puse a pensar, y las voces, las presencias me habían hablado de 7 niños en el granero, sí, 7 víctimas, 7 espectros. Algo no cuadraba. Con esa duda tan punzante en mi mente, decidí visitar de nuevo al padre, pero al llegar a la iglesia, la encontré cerrada. Las puertas pesadas estaban atrancadas desde el centro, en una horizontal perfecta. Mis golpes no produjeron ni siquiera un patético eco. Frustrada, me dirigí a la panadería. Cerrada. Pero a través de la ventana vi movimiento. Golpeé el cristal. Después de un momento, Martina apareció. Al verme, su rostro se contrajo en una expresión de alarma. Pareció dudar, pero finalmente abrió la puerta, justo para hablar. No deberías estar en la calle. No hoy. Es el día de su fuerza. ¿Quién? ¿El hambriento? Ella se estremeció visiblemente al escuchar el nombre. No lo nombres. No hoy. Los nombres tienen poder, niña. ¿Todavía no lo entiendes? Pero necesito entender algo. Las velas representan los pecados. ¿Pero por qué hay una blanca? La panadera palideció. Miró de nuevo a la calle, como temiendo que nos escuchasen. No es un pecado, niña tonta. Es la niña. ¿Qué niña? La séptima, la más pequeña, la que no aceptó el trato. Un escalofrío me recorrió la espalda. No entendía. Martina suspiró como si tomara una decisión dolorosa. Abrió la puerta y me invitó a entrar. Una vez dentro, con la puerta asegurada y las cortinas corridas, Martina me hizo sentarme en una pequeña mesa en la trastienda. El aire olía a levadura y a canela, como siempre. La historia que conoces no es completa. Eran 7 niños en el granero, sí. 6 aceptaron el trato.
se convirtieron en sus instrumentos, las del hambriento, en sus cazadores. Pero la más pequeña, una niña que apenas tenía 4 años, no entendía la situación y se negó. Y según sabemos, el hambriento le ofreció poder, venganza y una vida eterna, según dijo. Pero la niña preguntó si podía volver a ver a su papá. El hambriento le dijo que no. Entonces ella renunció a eso y se negó. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué está en la vela entonces? Sus hermanos, que ya estaban transformados, ya no tenían cordura. Acabaron con ella, por orden obviamente del hambriento. Su primer acto de servidumbre fue sacrificar a su propia sangre. Entonces la séptima vela, sí, es María, la pequeña María, la que se sacrificó, la única inocente. Su vela no mantiene a raya a un espectro vengativo. Su luz te guía, te protege. ¿Y qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si una sola vela se extingue sola? La anciana cerró los ojos, como si solo pensarlo le causase dolor. Entonces el pacto se rompe. Los 6 quedan libres y vendrán por aquellos que creen que les deben sangre y tomarán su alma. Muchos de nosotros, bueno, ya te imaginas lo que pasará. Por una vez salí de la panadería con respuestas. Sin embargo, ahora había un peso mayor sobre mí. La responsabilidad no era solo cumplir un ritual, era mantener un equilibrio, una justicia ancestral y terrible. De vuelta a la casa, como me esperaba, había un documento llamado lujuria. ¿Te han hablado ya de nuestra hermana pequeña? ¿De cómo nos miró con sus grandes ojitos llenos de lágrimas mientras apretábamos nuestras manos recién transformadas alrededor de su garganta? El amor es la forma más peligrosa de la lujuria, Elena. El deseo de poseer completamente a otro ser, de cómo nada de ellos existe fuera de tu influencia. Amábamos a María, por eso tuvimos que acabar con ella, para que nunca nos abandonara, para que estuviese con nosotros para siempre, en esta existencia, suspendida entre mundos. Esta noche apagarás mi vela, la lujuria, y sentirás lo que significa desear algo con tanta desesperación que destruirás el mundo entero solo por tocarlo una vez más. A las 12 menos 5 minutos me coloqué frente al candelabro. La vela morada era casi un recuerdo ya, y cuando el reloj marcó la medianoche la soplé. La llama se extinguió con un sonido húmedo, obsceno, como carne cortándose. El humo que emergió esta vez tenía una densidad distinta. Se olía más que veía. Ascendió lentamente, formando la silueta de una mujer joven con el cabello largo, ondulado, como si estuviese sumergido en propio agua. Se acercó flotando a mí, su rostro de humo casi imposiblemente hermoso y terriblemente triste. Extendió su mano hacia mi mejilla, y aunque no había sustancia real en sus dedos, sentí un frío que me hizo quemar la propia mejilla con el frío. Y entonces habló con un tono íntimamente triste. Lo que más me duele no es la muerte, Elena. Es el deseo insatisfecho, la necesidad de que nunca encuentra alivio. ¿Sabes lo que se siente vigilar a los vivos año tras año? Verlos amar, tocar, sentir y saber que nunca más tendré eso. Tu familia nos condenó a la eterna insatisfacción, Elena. El hambre constante que no es de comida. La sed que nunca encuentra agua para saciar. Pero pronto, muy pronto, podremos sentir de nuevo, a través de
ti. Su rostro se disolvió en volutas de humo que formaron brevemente la cara de una niña, luego una mujer joven y luego una anciana. Todas las etapas que no llegó a vivir bien, porque su infancia estuvo plagada de insatisfacción. Luego desapareció, dejando tras de sí solo un aroma dulce y putrefacto, como casi flores descomponiéndose. En mi ordenador el documento ahora mostraba solo una línea. La lujuria es un espejo roto. Cada fragmento refleja solo una parte distorsionada de lo que deseamos. Esa noche los sonidos cambiaron de nuevo, gemidos y susurros que insinuaban placeres prohibidos, el roce de sábanas, el crujir de un colchón, como si invisiblemente tuviese compañía habitando esta habitación y todas las habitaciones de la casa, haciendo actos indecentes en ellos. Y cuando me miraba en el espejo del baño durante un instante fugaz, y otro rostro superpuesto al mío, el de una joven hermosa, con ojos que conocían secretos que ningún ser vivo debería conocer. Esa noche desperté. El amanecer del sábado santo era una certeza aterradora. Era el último día completo del ritual. Las últimas 2 velas ardían en el candelabro, la naranja y la blanca. La naranja estaba empezando a menguar considerablemente, proceso obviamente de la noche. Su llama, de un color fuego otoñal, palpitaba como si estuviese respirando. La blanca seguía intacta, como si el tiempo ni siquiera lo hubiese afectado un solo segundo. Me sentí débil, así que fui a comer, intentando esta vez sentir otra cosa que no fuese ceniza. Pero al abrir obviamente la nevera, toda la comida estaba podrida. Sabía lo que eso significaba. Cerré la nevera y corrí arriba. Mi ordenador estaba abierto, otra vez más, y había un documento último que decía así: Gula. El hambre es lo primero que recuerdo, Elena. El vacío doloroso en el estómago, el modo en que se expande hasta consumir cada pensamiento, cada emoción, consumiéndome todo. Comimos cosas que ningún niño debería comer en aquel granero, cosas que encontramos en rincones oscuros, cosas que se arrastraban. Y cuando eso no fue suficiente, miramos al más joven de entre nosotros, con unos ojos nuevos. El hambriento entendía, él también devoraría sin pensar, consumir sin satisfacción. Esa es ahora nuestra naturaleza. Eso se convirtió en nuestra esencia. ¿Has sentido hambre alguna vez, Elena? Hambre de verdad. No el apetito de quien se salta una comida, el hambre que carcome, que te transforma. Hace que veas de una manera distinta a otros seres, sin importar que los ames. Solo se vuelven carne. Esta noche apagarás mi vela y sabrás lo que te espera, Elena. El día pasó y mi hambre, sin embargo, también lo hizo. Antes, que tenía un nudo del estómago, ahora se hizo tangible, se hizo insoportable. Busqué latas, galletas. Nada hacía contacto con mi estómago. Ni siquiera el agua me servía. Bebía y bebía cántaros de agua y era como si no entrasen en ningún lado. Ese día de lejos fue el más insoportable. Cuando llegó la noche, veía borroso. Me costaba mantenerme de pie, despierta. Ni siquiera me había fijado en el bosque, ni en el pueblo, ni en el río. Solo miraba el reloj, como si fuese esa maldición lo único que me importaba. Le quedaban 5 minutos
y me había puesto pesadamente delante de la mesa. Y cuando tocó la medianoche, soplé. La llama naranja se retorció y no se quiso ir. Volví a soplar, pero mi fuerza no era la de antes y no se quiso ir. Lo hice 7 veces hasta que el humo finalmente ascendió y yo sentí cómo se volvía denso y grasoso, formando la silueta de lo que antes era un niño grotescamente obeso, con un vientre distendido que contrastaba con extremidades esqueléticas. Se acercó con torpes movimientos, como si su propio cuerpo fuese una carga, y cuando habló, gruñó como un animal. Tengo hambre, Elena. Siempre tengo hambre. Nada me llena, ni la carne, ni la sangre. Tu familia nos dejó morir de hambre y ahora te maldeciremos para siempre. La figura me pedía un recuerdo, un remordimiento, sangre. Yo negué con la cabeza y ella, frustrada, se disolvió con un gemido, dejando atrás solo un olor a carne descompuesta. Mi ordenador, el documento, mostraba ahora una sola línea. La gula es un pozo sin fondo que consume primero al que amas, luego lo que odias y finalmente a ti mismo. Esa noche no pude dormir en absoluto. Sonidos de masticación, de huesos quebrándose, de carne siendo desgarrada, llenaron toda la casa y cada pocos minutos garras invisibles arañaban mi puerta, mientras una voz infantil susurraba. Déjame entrar, Elena. Solo quiero probar un bocado. Me lo debes. Me lo debe tu familia. Esa noche no pude dormir, pese a que mi cuerpo era solamente una sombra de lo que fue. Por la mañana me acerqué de nuevo al candelabro. La vela blanca, la de María, seguía intacta, fuerte, inmaculada, proyectando un círculo de luz que mantenía a raya la oscuridad, que cada vez se hacía más densa, acumulándose en los bordes de mi visión. Y ahí estaba mi portátil, delante del candelabro, con un documento que decía así: pereza. Has llegado al final del camino, Elena. 6 velas apagadas, 6 hermanos liberados de su tormento anual. Solo quedo yo, la que dije no, la que eligió la muerte sobre la servidumbre. ¿Sabes por qué mi vela es blanca? Porque nunca conocí el pecado, nunca tuve la oportunidad. 4 años, solo 4 años de mi vida antes de que mis propios hermanos me estrangularan, por orden de aquel ser al que juraron servir. No es justo, ¿verdad? No es justo que muriera así. Esta noche, justo antes del amanecer, apagarás mi vela y tendrás una elección que hacer, la misma que tuve yo. Por favor, elige sabiamente, Elena, por ambas. Eso me dejó petrificada. No sabía si era por el abrumador cansancio y terror, pero las sombras de los rincones de la casa se habían vuelto casi sólidas. Por suerte, pude probar bocado, la única lata que aún quedaba en la casa, una rancia lata de sardinas y una pequeña botella que tenía un cuarto aún dentro me sirvió para aliviar mi sed. Miraba las siluetas infantiles que se mostraban en los rincones oscuros de la casa, rostros apenas humanos con sonrisas que se extendían literalmente de oreja a oreja. Mi día fue abrumador. El domingo de resurrección fue un día de persecución por toda la casa. La puerta no se abría y solo podía estar cerca del candelabro para estar alejado de esa oscuridad. Su llama era tan pura, tan brillante, que casi dolía mirarla directamente. Según las instrucciones de mi abuela, debía apagarla justo antes del amanecer del domingo de resurrección.
el último acto del domingo, el último que mantendría a raya a los 7, o mejor dicho, a los 6, y su inocente víctima, contenidos una vez más por otro año. Pero ahora sabía demasiado. Sabía que mi familia había cometido un crimen imperdonable, que los espectros acecharían la casa durante siglos y que son solo niños abandonados. ¿Era justo continuar con este ciclo de condenación? ¿No merecían acaso descanso, liberación, aunque fuese a costa de mi propia vida? Miré la llama blanca, hipnotizada por su pureza, y la llama cambió. No en color, sino en forma. Por un instante adoptó la silueta de una niña pequeña, con un vestido simple y el cabello recogido en trenzas, y escuché su voz, no en mis oídos, sino en mi mente, una voz infantil, pero con sabiduría antigua. Mis hermanos ya no son los mismos que conocí. El hambriento los transformó, les robó su humanidad, su compasión. Si los liberas completamente, no solo vendrán por ti, vendrán por todo el pueblo, por todos los descendientes de aquellos que nos abandonaron, y no se detendrán ahí. El hambriento los usa, los consume mientras ellos consumen a otros. Es un ciclo de sufrimiento sin fin. Pero hay otra forma, el modo de romper el ciclo sin desatar el horror, de liberarnos a todos. ¿Y cómo es eso? Encuentra el objeto que nos ata. Debes destruirlo. La que tu tatarabuela usó para el ritual. Estaba en la casa. Siempre ha estado aquí, me dijo. Y luego no volvió a hablar, por mucho que yo le hablase. La llama volvió a su forma natural y supe que tenía poco tiempo. Estaba empezando, por primera vez, a perder fuerza. ¿Qué podría ser? ¿Qué objeto sellaría ese pacto tan terrible? Tenía que ser algo antiguo, algo que hubiese pertenecido a mi tatarabuela. Y lo supe. El arcón. El arcón tallado con figuras agonizantes que contenía las velas. Subí corriendo las escaleras tropezando en la oscuridad. El dormitorio principal parecía diferente, como si las paredes hubiesen quedado más estrechadas, como si fuesen más oscuras. El arcón estaba ahí, cerrado. Al acercarme, las tallas de la madera parecieron moverse, retorcerse, como si las figuras talladas intentasen liberarse. Lo abrí de golpe. El interior olía a cera vieja y algo más oscuro, antiguo, como tierra de tumba. El paño de lino con símbolos bordados yacía en el fondo. Lo saqué y debajo encontré algo que no había visto antes, una pequeña caja de metal similar a la que había encontrado con el diario de Amelia. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había un objeto envuelto con una tela descoloridamente amarillenta, perdida ya en el tiempo. Al desenvolverlo, contuve el grito de horror. Era un collar hecho con pequeños huesos humanos, ensartados en un cordón de cuero. 7 huesos, lo que parecían ser falanges, formaban un círculo alrededor del cristal rojo oscuro que parecía estar entre el collar. Era repulsivo, maligno. Podía sentir la maldad emanando de él como calor de una brasa. Este tenía que ser el objeto, el sello del pacto, lo que ataba a estos espectros, a mi familia, al pueblo, a este círculo interminable de vigilia y contención. Lo sostuve en alto, observando el cristal rojo que parecía estar pulsando como un corazón. ¿Cómo destruirlo? ¿Cómo romperlo? ¿Acaso quemándolo? Pero entonces lo supe. El fuego era la respuesta. El fuego purifica, transforma, libera. Bajé rápidamente las escaleras. La vela blanca ardía, pero ya mucho menos. Coloqué el collar macabro junto al candelabro.
Tomé la vela blanca y con cuidado de no apagarla, le acerqué al cristal rojo. Al principio no pareció suceder nada. Luego, lentamente el cristal comenzó a cambiar. Su color pasó de rojo oscuro a naranja, a amarillo, y luego se hizo un blanco. Un sonido agudo con un grito distante llenó la habitación. El cristal se agrietó. Los huesos del collar parecían quebrarse, hasta que luego se hicieron polvo. Y entonces, con un estallido silencioso, todo se desvaneció. La casa entera parecía estremecerse. Un viento imposible sopló por todas las habitaciones, haciendo volar papeles, agitando cortinas, y en ese viento creí escuchar voces infantiles que susurraban: gracias, por fin y adiós. El reloj marcaba las 5:59 de la mañana. El amanecer estaba a punto de romper sobre las montañas. Cerré mis puños con toda la fuerza que aún tenía, hasta que luego sentí alrededor de la mía una mano pequeña, una pequeña silueta de una niña con un vestido simple y trenzas se formó, para luego desaparecer. La silueta se disolvió en el aire como niebla bajo el sol, y con ella sentí que algo abandonaba la casa, una presencia, una densidad, una oscuridad que había estado allí desde mucho antes que yo naciera. Las sombras en los rincones se desvanecieron y volvieron a ser solo sombras. Los sonidos extraños cesaron, el aire se volvió más ligero, más fácil de respirar. Abrí todas las ventanas y dejé que la luz del domingo de resurrección inundara cada rincón de la casa. Mi casa. En mi ordenador todos los documentos extraños habían desaparecido. En su lugar había uno con un título simple: gracias. Contenía una sola línea también. La pereza no es solo evitar el esfuerzo, a veces es evitar hacer algo que, por correcto que parezca, es difícil. Eres la única de toda tu familia que no fuiste perezosa. Elena, espero que tengas una gran vida. Así termina esta historia, la historia de cómo heredé esta casa, el legado y su maldición, y de cómo, con la ayuda de una niña que tenía más de un siglo, pude liberar sus almas. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar risas infantiles en el jardín, no aterradoras, ni mucho menos, sino alegres, como niños riendo y jugando, libres. Espero que hayas tenido una feliz Semana Santa, que lo hayas pasado con la familia y que hayas tenido unos días de descanso. Te ha narrado Raúd y te deseo buenas noches.